Doctora, contémosles a las 56 mamás que ya están con nosotros qué es el resfriado común. Bueno, el resfriado común, como su nombre lo indica, es una entidad respiratoria de tipo viral que es común. En los Estados Unidos, por ejemplo, se han visto más de 1.000 o se ven por lo menos más de 1.000 millones de resfriados en un año. O sea que sus hijos más probablemente van a tener resfriados comunes en un año que cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, es importante saber qué es y cómo manejarlo. El resfriado común es una afección respiratoria que afecta principalmente la nariz, la vía respiratoria nasal, y se caracteriza porque produce congestión en la nariz, produce rinorrea, o sea, producción de secreciones y inflamación. Estos son los 3 síntomas más importantes. Ocasionalmente podemos verlos asociados también a otros síntomas como tos o fiebre, dolor de cabeza, malestar, pero generalmente es una entidad que se presenta en 2 o 3 días después del contacto inicial y en más o menos 7 a 10 días ya se ha autolimitado, o sea, pasa por sí misma, se autolimita sin necesidad de demasiado tratamiento. Básicamente, pues lo importante de esto es saber que la afección principal es la nariz y es lo que tenemos que manejar en casa, saber manejar. Nos está preguntando Vanesita, doctora, en estos momentos yo como mamá ando con resfriado, ¿a mi hija le afecta? Sí, por supuesto. El resfriado común es una infección de tipo viral y se transmite a las personas que están cerca cuando las personas estornudan, por ejemplo, o por contacto directo. O sea, a través del aire hay unas gotitas de flush cuando uno estornuda que hacen que se pueda traspasar a las personas que están cercanas a la persona enferma. Perfecto. Entonces, María Carito Bo nos dice, ayuda, mi bebé está súper mocosito, tiene 4 meses. A ver, generalmente los lactantes menores, como tu hijo de 4 meses, la afección principal es su nariz tapada y no pueden respirar. Los bebés entre más pequeños dependen más de la vía nasal, o sea, de la nariz para respirar, más que respiración oral bucal. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es descongestionarle la nariz y facilitarle que se humecte, o sea, que sea más húmeda para que él se tape menos. Perfecto. Nos está preguntando Cristi RGB, mi bebé tiene 8 meses y siempre ha sufrido de congestión nasal y es peor de noche. ¿Esto es un síntoma de resfriado común, doctora? No, generalmente ya cuando un bebé tiene tanto tiempo de duración, porque les explicaba antes como el resfriado común se da más o menos 2 a 3 días y a los 7 días ya se ha superado el problema. Un niño que tiene tanto tiempo con síntomas como estos probablemente tiene un fondo alérgico. Los niños que tienen antecedentes alérgicos como rinitis o en la familia, si hay antecedentes de rinitis, de asma, es probable que esos niños ya no sea esto solamente un resfriado común, sino una patología de la nariz denominada rinitis, o sea, tiene un problema alérgico. De hecho, los niños que tienen problemas alérgicos nasales, los resfriados y las gripas van a durar mucho más tiempo y tienen más probabilidad de complicarse. Yo te recomendaría de pronto, ahí en ese caso sí, una consulta a tu pediatra para revisar las fositas nasales y los cornetes. El catarro común, recuerda que es algo que empieza hacia los 2 o 3 días después de haber tenido contacto con otra persona que tiene catarro común y en términos de más o menos 7 días a 10 días ya se ha autolimitado. Bueno, nos están preguntando sobre cuáles son los signos de alarma. Nos pregunta María Carito, ¿cómo podemos identificar que un resfriado común ya se sale de control y empiezan señales de alarma? Bueno, entonces recuerda bien, primero que vamos a ver congestión de la nariz, inflamación, el niño estornuda y generalmente
Entre más chiquitos pueden tener más fiebre que a mayor edad. Pueden tener fiebre los primeros 2 o 3 días. Eso es usual y se puede controlar en casa. Lo otro que pueden presentar los bebés, y que quiero hacer claridad en esto, y los niños, es que la secreción nasal inicialmente es clarita, pero la secreción se va tornando amarilla y después se torna verde. Eso puede suceder como parte de la evolución normal en los primeros 3 días. Ahora, si pasan 4 días y el bebé o el niño siguen haciendo fiebres más seguidas, o si puede que no hayan hecho fiebre, pero llegan a 8 o 10 días y siguen con esas secreciones verdosas, ya es el momento de consultar. Yo quiero hacer énfasis en que, porque las mamás se confunden muchas veces, apenas ven el moco amarillo o el moco verde los primeros días, se afanan, entran en caos y terminan en los servicios de urgencias. Es usual que el moco evolucione y cambie en los 3 primeros días de clarito a amarillo a verde. Pero vuelvo y repito, si eso está asociado ya a fiebres que duren más de 3 a 4 días o que se prolongue el tiempo de ese moco verdoso durante más de 10 días o que se asocie también a que su bebé deja de comer, su bebé lo ve decaído, no lo ve igual de activo, esos son síntomas de alarma. La sola tapazón nasal no es un síntoma de alarma, porque eso va a durar unos buenos días, puede durar hasta 7 días, y eso es lo que tú puedes manejar en casa como mamá, ¿sí? Eso es bien importante. Muy bien, doctora. Entonces, vamos a resumir lo que nos acaba de decir la doctora. La congestión nasal no es un signo de alarma, pero el decaimiento, la falta de apetito y notar a nuestro bebé enfermo ya debe ser consultado con el pediatra. Sí, señora, la fiebre persistente más de 3 días debe consultar. Perfecto. Nos están diciendo que 2 preguntas de Diana Longas y de Maicel Vega. Bebés que tosen sin flema y se les siente como una especie de ronquido en el pecho. ¿Son síntomas de resfriado común, doctora? Bueno, mire, el resfriado común inicialmente, además de tener los síntomas nasales a que les he hecho referencia, se puede acompañar de una tos que inicialmente es seca. Eso puede durar 3 o 4 días por la simple irritación nasal y porque cuando la mucosa de la nariz se seca, ¿sí? Y de hecho la vía respiratoria alta se seca, eso produce tos. La tos es una forma de defensa del organismo. Entonces toser los primeros días asociado a la tapazón nasal y a la congestión, sin decaimiento, sin que tú le notes que respira en forma agitada, no necesariamente significa que se está complicando. Pasados los 3 o 4 días a que hago referencia, si tú empiezas a notar como mamá que le suena el pecho, lo que llamamos la hervidera del pecho, o que respira fatigadito, respira más rápido, o que se le hunden las costillas, esos evidentemente son síntomas de alarma, eso asociado a tos. La sola tos como tal, no, porque si tú estás tapado de la nariz y los bebés como dependen de su respiración, la respiración básicamente en los bebés es nasal, entonces pueden toser y es una forma de defensa, es una forma normal de respuesta al organismo, pero ya asociado a esos otros puntos que les refiero, sí puede ser complicado, la hervidera del pecho y la dificultad para respirar, tienes que dirigirte a que sea valorado por un pediatra. Doctora, nos estaba preguntando una mamá sobre recién nacidos. Estamos al comienzo cuando llegan nuestros bebés muy nerviosos y no sabemos cómo se puede tratar la gripa en un recién nacido. Bueno, sí, básicamente ahí tenemos que hacer no solo tratamiento sino prevención. Inicialmente, a ver, los recién nacidos, ¿cómo previene uno un catarro en un recién nacido? Primero tienes que aumentar el aporte de leche materna. Eso es bien importante porque le va a pasar más líquido y le va a pasar además más defensas. En segundo lugar, estos bebés recién nacidos son los que más se les tapa la nariz. Entonces puedes utilizar los sueros fisiológicos que tú consigues en el mercado, que preferiblemente son los que vienen en frasquitos
con atomizadores y que tienen válvula para hidratar la mucosa de la nariz, porque ahí lo único que puedes hacer y que es importante hacer es destaparle la nariz al recién nacido. Recuerda que el bebé respira solo por la nariz y si él se tapa, te va a toser, te va a vomitar, inclusive puede vomitar, porque no puede respirar por la boca. Entonces ahí tienes que, básicamente, como tú puedes intervenir es amamantándolo más frecuentemente para la leche materna y manejando la nariz con los sueros fisiológicos, porque estos te van a hidratar la mucosa de la nariz, te van a desbaratar el moco, ¿sí? Que la mejor forma de desbaratar el moco de la nariz, de deshacer ese moco, no es con medicamentos. El suero fisiológico es fundamental. Eso te lo hidrata, te desbarata el moco. Pero sin embargo quiero decirle que no esperen que con el uso del suero o todas estas medidas la gripa el catarro común te va a desaparecer. No, eso tiene su tiempo de evolución. Lo que tú logras con estos medicamentos es que tu bebé tenga mejor calidad de vida, que respire mejor, que pueda tomar su leche materna sin estar tapado y por lo tanto evites que se vomite o se broncoaspire. En este caso, lo más importante es el suero fisiológico, amamantarlo con más frecuencia y ojalá humectar o mantener un ambiente húmedo, porque la humedad mejora la respuesta de la mucosa nasal a la infección. Doctora, ¿cómo hacemos el ambiente más húmedo? ¿Qué podemos hacer para aumentar el ambiente? Bueno, la humectación, favorecer un ambiente más húmedo en la parte externa lo puedes lograr con de pronto utilizar un vaporizador en la alcoba del bebé. No necesariamente tiene que ser pegado a la cara del bebé, sino tu bebé lo dejas en la cuna o en el Moisés, en la esquina de la habitación, pones un vaporizador con agua sal durante 1 o 2 horitas en la noche. Y la forma de humectar el ambiente interno, vuelvo y repito, es con el suero fisiológico nasal. Eso es muy importante, más importante de lo que las mamás creen. Nos están preguntando cuántas veces al día o con qué periodicidad se les da suero fisiológico en la nariz a los bebés. Bueno, el suero fisiológico es tan útil y tan inocuo que no te va a hacer daño si lo utilizas muchas veces al día. Se describen hasta 6 o 9 veces, inclusive más. Se utiliza a necesidad. Si lo ves demasiado tapado, lo utilizas más veces. Si no lo ves tan tapado, lo utilizas pocas veces. Importante ahí es utilizar bien el atomizador con el que viene el suero, porque si lo aplicas y no lo supiste utilizar bien, entonces no va a tener ningún resultado. Por eso no tenga miedo de utilizarlo varias veces, de hacer 2 o 3 aplicaciones en cada fosa nasal, mientras que usted vea que de verdad el suero le entró a la nariz. Nos estaba preguntando María Carito si hay algún problema con hacer un exceso de lavados nasales, si hay alguna consecuencia negativa. Todo en la vida, los excesos todos en la vida tienen sus problemas, pero igual hay que ser razonable, ¿no? Un bebé entre más pequeño, pues no puedes echar grandes cantidades, pero no hay ningún problema en utilizar varias veces al día el suero, la solución salina nasal. Por eso prefiero que se utilicen estos frascos pequeños que tienen pequeñas cantidades, que traen un aplicador y su válvula, porque son más seguros, se contaminan menos. Antiguamente y todavía pues se utiliza mucho comprar esa botella grande de suero fisiológico, meter la jeringa y sacar el suero, pero eso contamina inmediatamente el frasco. Usted al otro día no puede volver a utilizar ese frasco. La seguridad del suero fisiológico que viene en atomizadores es mucho mejor y la puedes utilizar varias veces, únicamente limpias el atomizador, pero la válvula no va a permitir que se contamine el suero y lo puedes utilizar cuantas veces sea. Lo utilizas y ya cuando lo vas a guardar le limpias
la puntica del atomizador y lo guardas y no tienes ningún problema. Bueno, nos están preguntando muchas mamás, entre ellas Carlos Torres y Cristi, nos preguntan si, ¿por qué se debe que los bebés estén constantemente con gripa, que duran 2 semanas bien, nuevamente se vuelven a enfermar? ¿Cuál puede ser esta causa que el bebé no salga de estas gripas? Bueno, esto es multifactorial y depende del sitio donde estemos. Para Carol y para Cristian, que me han hecho esta pregunta tan importante, primero quiero decirles que se tranquilicen al respecto de que tener resfriados frecuentemente no es sinónimo de tener bajas defensas. Las personas o las mamás, cuando ven que su hijo hace 8 catarros al año, enseguida piensan que los niños tienen bajas defensas y es un motivo de consulta bastante frecuente. En ese sentido, lo que quiero explicarles es que hoy en día hay mucha contaminación ambiental, empezando por el contacto de las familias con los fumadores. ¿Sí? El humo del cigarrillo, el humo del tabaco reseca mucho las mucosas y por tanto los niños tienen más facilidad de enfermarse, de infectarse por virus. Lo segundo es la asistencia al jardín infantil, porque precisamente donde los niños están en grupos grandes, donde comparten, pues hay mucho contacto físico, se dan besos entre sí, comparten las cucharas. Los niños se enferman mucho más, está escrito que en jardines infantiles podemos tener hasta 8 o más resfriados por año. Por eso una de las medidas preventivas que uno debe tomar a veces, y le recomiendo a las mamás, es que ingresen los hijos a guarderías donde hayan grupos muy pequeños, inclusive se ha recomendado de 6 o menos niños por curso. Lo otro pues es que los cambios climáticos hoy en día tienen una variabilidad muy importante y esos cambios de temperatura, frío, calor, pues favorecen que haya más virus y los niños se enferman más frecuentemente. Ahora, los niños alérgicos, como le contesté inicialmente, tal vez alguna pregunta o no recuerdo a alguien, se enferman sí mucho más de resfriados. Entonces, estos niños para prevenir, hay que amamantar por más tiempo porque adquieren más inmunoglobulinas, o sea, se defienden más. Segundo, alejarlos de medios de ambientes donde fuman, donde hay humo de cigarrillo. Tercero, lo que les dije del jardín infantil. Cuarto, otra forma de prevenir es que cuando los niños están con gripita o catarros o resfriados, hay que estarse lavando las manos constantemente. No solamente las personas que los manipulan, sino también el mismo niño, porque muchas veces se suenan y al sonarse las manos enseguida se tocan los ojos o tocan a otra persona. Entonces después, por ejemplo, de sonarse la nariz hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos antes de manipular los alimentos. Hay que de pronto tener en cuenta que uno adquiere también gripa al contacto con elementos que todo el mundo toca y que si las personas no se han lavado las manos al tocar esas, por ejemplo, las perillas de las puertas, hay que estar limpiando esto frecuentemente, utilizar estos antisépticos para las manos, que no crean ninguna resistencias, porque no son antibióticos, son antisépticos. Y bueno, básicamente eso. La infección frecuente, como te dije, es multifactorial, también depende del sitio donde usted esté, si están o no están en jardín, si son o no son alérgicos, y bueno, los cambios estacionales. Gracias, doctora. Nos están haciendo muchas preguntas sobre, bueno, ya tenemos muy claro que lo más importante es mantener hidratados a los bebés con leche materna, hacerles lavados nasales con suero fisiológico, pero nos están preguntando por el uso de otros medicamentos. Si a los bebés cuando tienen gripa está permitido darles un medicamento libremente o el uso de vitamina C. Bueno,
A ver, los niños generalmente no debemos comprar medicamentos de venta libre como descongestionantes, antihistamínicos, sin la asesoría médica. Sobre todo en niños menores, por ejemplo, de 6 meses, los antitusivos, los mucolíticos, todos esos medicamentos no son necesarios en el catarro común porque simplemente desbaratando el moco, hidratando, tomando líquidos, estos niños mejoran, tienen una mejor calidad de vida, pueden soportar ese catarro mientras pasa el tiempo de la enfermedad. Ir a comprar antitusivos tú sola sin ninguna asesoría médica está contraindicado. Lo otro que quiero ser clara es que las mamás creen que, y vuelvo y repito, tener mocos verdes o tener gripa o que no se mejora porque no se le quitó el catarro a los 2 días, sabiendo que puede durar 7, acuden a comprar o creen que son necesarios los antibióticos. Y en eso quisiera hacer mucho énfasis porque dar antibióticos sin necesidad prolonga el tiempo de la enfermedad y crea resistencias el día que una gripa de estas se complique con una otitis, con una sinusitis y que el niño le quiera antibióticos. Si tú ya le has dado antibióticos previamente vas a tener resistencias y estos niños van a necesitar antibióticos más fuertes. Entonces no es necesario los medicamentos que tú puedes comprar, como vuelvo y repito, una solución salina nasal, darle más, que tome más líquidos. Y bueno, de pronto si hay fiebrecita que se puede presentar los primeros 3 días o malestar general, podemos utilizar algún antitérmico, ojalá de pronto asesorada la dosis por tu médico. Pero no compren antitusivos ni antihistamínicos. A veces los antihistamínicos y los descongestionantes que se dan por más de 5 días producen un efecto que se llama rebote, o sea, el niño se empeora más, se tapa más y se congestiona más. No debemos usar ni automedicarnos con estos tratamientos. Doctora nos aclaró que no es recomendable comprar ningún tipo de medicamentos o vitaminas con los lavados nasales y mantener muy bien hidratados a nuestros bebés, preferiblemente con leche materna. Es suficiente mantener un ambiente húmedo para los bebés, nos ayudará a tratar estas gripas tan incómodas. Doctora, consejos para manejar la aplicación del suero fisiológico. Hablamos de usar los dispositivos que vienen en spray o con bomba, pero los bebés, esto es muy molesto, muy incómodo, los bebés no se dejan. ¿Qué consejos les damos a las mamás para que puedan hacer estos lavados nasales? Bueno, antes de eso quisiera completar la pregunta de la persona anterior acerca del uso de vitamina C. Digamos que no hay una evidencia científica como tal que tomar vitamina C le acorte el tiempo del resfriado. Lo que sí se ha visto es que de pronto que la gente que toma vitamina C se ha visto que se enferman un poco menos de gripa, pero digamos que el hecho de tomar vitamina C como tratamiento durante el resfriado no te va a acortar el tiempo de la enfermedad, igual va a ser. Bueno, en cuanto al uso de los dispositivos que me preguntan, realmente digamos que yo creo que le parece más incómodo a las madres y sufren más en la aplicación que le moleste. Y lo importante es tener una buena posición del bebé. Tú lo puedes aplicar con el niño en posición sentadito o semisentadito y que el dispositivo quede, pues la aplicación sea horizontal. Importante dirigir el atomizador hacia afuera, o sea, por dentro de la nariz, pero hacia afuera, que es donde están los cornetes, no así directamente, sino un poquito de lado. Hacer una atomización, luego echas la cabecita un poco para atrás, masajeas un poquito y después lo haces en la otra fosita nasal.
no tengan miedo, no le va a pasar nada, no se va a atorar y sí lo va a aliviar. Yo pienso que es una herramienta fácil de utilizar y realmente muy útil. Muy bien. Ya sabemos la importancia de las limpiezas nasales con suero fisiológico, pero nos están haciendo muchas preguntas sobre prevención. Para no llegar a ese punto, doctora, ¿qué hacemos para incrementar las defensas o para prevenir que nuestros bebés lleguen a tener gripa? Bueno, como les decía, catarro común es común porque se presenta y sus hijos se van a enfermar más de catarro común que de cualquier otra enfermedad en el aire. La prevención, básicamente, en niños lactantes menores, recién nacidos, primero que todo es amamantarlos la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la leche materna contiene inmunoglobulinas que aumentan las defensas del organismo del bebé para responder a ese rinovirus, que son los virus que más causan los catarros comunes. Hay más de 100 tipos de rinovirus. Entonces, amamantar. En segundo lugar, hidratar muy bien. De pronto no todos los bebés están con leche materna, entonces hay que aumentar la ingesta de líquido. Si son recién nacidos, no es al bebé al que se le va a dar agua, la mamá debe tomar y aumentar el aporte de líquidos. Si son niños más grandecitos, hay que aumentarles el aporte hídrico, hay que darles cualquier líquido, pero el agua es el mejor. Darles agüita y que tomen más líquidos. Esos días que están enfermos no van a querer comer muy bien porque tienen carraspera, no tienen buen apetito, entonces hay que hacer que tomen más líquido durante todo el día. Pueden ser jugos, puede ser agua, pero aumentar el aporte hídrico. Y el lavado de manos es la prevención, es una de las cosas más importantes para evitar la transmisión continua, estarse lavando las manos, el buen lavado de los alimentos, lo que les hablaba antes. Si el niño está enfermo, no lo mande al jardín, déjelo en su casa, lo puede manejar más fácil, puede estar pendiente de hidratarlo. Y lo otro es, pues ya les he dicho repetidamente, evitar ambientes de fumadores. Los niños grandecitos deben nutrirse muy bien, eso evita pues que ellos se enfermen más de gripas, básicamente. Bueno, doctora, nos están preguntando, Tita y otras mamás, si cuando la mamá está enferma y está lactando al bebé, ¿el bebé se enferma? No, la leche materna, tú lo puedes seguir amamantando, porque la leche materna crea una barrera que evita que tu hijo se enferme, no se va a pasar la gripa a través de la leche materna, pero sí a través del aire que está respirando y la cercanía. Entonces, por tanto, ahí sería importante que la mamá utilizara un tapabocas mientras lacta a su bebé, para evitar contaminarlo por las secreciones al estornudar o al toser, porque por la vía aérea sí se contamina, pero la leche materna no le va a transmitir ninguna enfermedad. Si usted está enferma, sígalo amamantando. Ese es el mensaje más importante. Bueno, nos están preguntando si bañar a un bebé que esté expuesto a aires acondicionados o vientos puede ser una causa fuerte para los resfriados comunes. ¿Bañarlo? Nos preguntan si bañarlo cuando tiene gripe puede aumentar el resfriado. Definitivamente no. Usted puede bañar a su bebé porque igual bañarlo también y mojarle la cabecita hace que se deshaga de esa cantidad de moco, ¿sí? Y él queda más descongestionado. Bañarlo no le va a aumentar la gripa al bebé. Y lo que se habla, usualmente en los estados catarrales, sí se ven mucho más en épocas de invierno y de lluvias. Pero no es precisamente que sea el ventarrón que los enferma o la corriente de aire, no es eso. Lo que pasa es que en épocas de invierno y en épocas de lluvia, la gente se concentra más dentro de las casas, entonces están más tiempo reunidas más personas porque no salen por la lluvia o por el invierno, entonces
es más fácil que las personas se contaminen de gripe o de catarro porque están más en contacto. Ahora, por supuesto, hay que tener sentido común. Si su bebé está agripado, si está con catarro, pues no lo vas a tener descubierto todo el día ni expuesto a corrientes de aire. Hay que mantenerlo en casa, lo puede bañar, vestido normalmente, no exagere con el abrigo y bueno, no lo esté pues sacando en momentos de alta lluviosidad, porque pues igual hay más riesgo, porque en épocas de invierno hay más virus sitial, uno se enferma, pues por supuesto mucho más. Doctora, las mamitas lactantes nos siguen haciendo preguntas. Si cuando ellas toman medicamentos para la gripa, le pueden hacer daño al bebé mientras lo maman. Bueno, esa es una pregunta bastante importante. Generalmente las madres que están lactando no deben tomar medicamentos antihistamínicos porque igual se excretan por la leche materna, entonces tú puedes producirle inclusive más somnolencia o inclusive irritabilidad a los bebés. Procure la mamá el manejo de ella, de su cuadro gripal, es igual, tiene que mejorar las secreciones, tomar más líquido, inclusive la mamá misma debe usar el suero fisiológico y tomar de pronto algún producto para la fiebre y el malestar. Pero igual, si el bebé es muy recién nacido, es mejor no utilizar muchos medicamentos antigripales. Realmente no son necesarios en catarro común, por lo que le digo, esto va a durar un tiempo, pero se va a autolimitar. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Favorecerles una mejor calidad de vida al bebé mientras él está enfermo para que salga adelante y para que las secreciones disminuyan y no se le complique con otitis ni se les complique con otras cosas. El hecho de tomar medicamentos, quiero recordarles, no les acorta el tiempo de evolución de la enfermedad. No va a ser que la gripa se le quite al otro día, perdón, el catarro que se le quite, no, eso tiene un tiempo de duración y se autolimita. Bueno, doctora, nos están preguntando sobre los sueros fisiológicos que vamos a comprar en spray. Hablamos de la importancia de humectar la zona nasal. ¿Qué debe contener este suero para saber que es realmente humectante y para saber que es la mejor opción para nuestros bebés? Pues generalmente es la solución salina que viene en estos dispositivos de los cuales les hablé antes. Estos sueros lo que hacen es que humectan la mucosa. Al humectar la mucosa aumenta las defensas contra esa infección viral que tienen. Vuelvo y repito, prefiero que utilicen estos sueros que venden que vienen en frascos pequeños con dispositivos que permiten una fácil aplicación. Prefiero esto a estas botellas grandes o bolsas grandes de suero que se contaminan al introducirles la jeringa. Entonces estos sueros que los venden en los frasquitos con dispositivos son los ideales y tienen todas las características para lograr disminuir la inflamación de la nariz al humectar esa mucosa nasal. Esa es la función principal del suero. No se les va a resecar la nariz, el niño no lo rechaza generalmente y sí mantienes a tu bebé con una mejor respiración nasal. Doctora, nos están preguntando por la vacuna de la influenza, si se puede aplicar en bebés pequeños, si es recomendable o no. Bueno, a ver, la influenza ya es un tema un tema bastante alejado de lo que es el catarro común. Estas ya son gripas bastante complicadas, pero sí forman parte de la prevención de las infecciones respiratorias complicadas. La influenza es una vacuna que no debe aplicarse en bebés menores de 6 meses. Se ha preconizado su uso en niños mayores de 6 meses. Y yo diría que es muy importante aplicarlo sobre todo en bebés que tienen antecedentes familiares de asmas,
alergias, rinitis. ¿Por qué? Porque estos niños tienden a enfermarse mucho más, por lo tanto pueden terminar complicándose con una influenza o adquirir más fácilmente la influenza, o sea que la vacuna es una recomendación, pero para mayores de 6 meses. Perfecto. Astrid nos está preguntando por los tapabocas. ¿A los bebés también debemos ponerles tapabocas? Bueno, es una pregunta, Astrid, bastante importante. Yo diría, a ver, lo que dije del tapabocas antes es cuando en la casa la única que tiene gripa es la mamá y va a amamantar a su hijo o tiene otros niños o más grandecitos para evitar que ella les transmita el cuadro gripal. Pero realmente ya cuando hay 1 o 2 niños enfermos en la casa, no se justifica mucho tenerlos en su casa encerrados con tapabocas. Esto no tiene ninguna razón de ser porque ya se ha establecido el cuadro viral y ya están enfermos los niños. Ahora, si hay solo una persona enferma, de pronto sí es prudente que los que tienen un contacto demasiado cercano pues lo utilicen, pero no puede tampoco uno vivir en una burbuja y todo en su casa encerrado con tapabocas. Yo pienso que no tiene lógica. Bueno, nos están haciendo preguntas, muchas preguntas nuevamente sobre vitamina C. Nos preguntan si la vitamina C en las frutas o el uso de vitamina C para que volvamos a reforzar esta información con las mamás que me preguntan mucho. Bueno, hay tratamientos adicionales en los resfriados comunes de los cuales se habla mucho, se habla de la vitamina C, se habla del zinc, se habla inclusive del caldo de pollo, una cantidad de cosas que realmente en este momento digamos que no hay tanta evidencia que sostenga esto. Sin embargo, pues la vitamina C ha sido motivo de discusión. Sí es muy importante, como les decía, en forma preventiva. Las vitaminas son muy importantes, pero digamos que en el momento de la enfermedad no es que vayan a ayudar. Por supuesto, los niños deben consumir mucha fruta porque es aporte no solo de vitamina C, sino de otras vitaminas, y estos niños mejor nutridos pues se enferman menos. Ahí la parte nutricional es una parte muy importante en la prevención de no solo los catarros comunes, sino de todas las enfermedades, porque la desnutrición pues es un factor de riesgo para enfermarse más. Bueno, nos están haciendo preguntas nuevamente sobre cuántas veces al día se puede hacer el lavado nasal. Doctora, dijimos que las veces que veamos que es necesario, si está muy congestionado, varias veces al día, y si vemos que no lo necesita tanto. Sí, precisamente creo que tú has aclarado ese punto. Yo digo que en ese sentido hay que usar el sentido común, perdónenme la redundancia. Si está muy tapado, puedes usarlo varias veces. Si tú sientes que se lo aplicaste pero como que no le entró muy bien, vuelves y se lo aplicas y eso no tiene ningún problema. A veces, en mi experiencia personal, yo recomiendo mucho que un bebé con catarro, que está lactando o que sea muy pequeño, se le ponga suerito fisiológico antes de comer para que esté bien destapado y durante la ingesta no se atore o no vomite o pueda comer más tranquilo, entonces te va a recibir más comida. Si un bebé está más destapado de su nariz, está menos congestionado, esté segura que el niño le va a tener mejor. Entonces, a veces por rutina, durante un estado catarral, ponerle su suerito antes de que coma en la mañana, mediodía y en la noche, como rutina es muy útil. Doctora, nos están haciendo muchas preguntas sobre fiebre. Entonces, para que reforcemos el tema, cuando se presente fiebre, ¿cuántos días de gripa es recomendable que llevemos a los bebés a...? Sí, bueno, el catarro común, a pesar de que yo he hablado mucho de que la afección principal está a nivel nasal y que se caracteriza por aumento de la mucosidad, por congestión nasal, puede presentarse también con otros síntomas. Esos otros síntomas son la tos seca, inicialmente seca, la fiebre. Entre más pequeño el bebé, la fiebre es generalmente más alta y frecuente, y entre más grande, los niños lactantes mayores o preescolares, les da menos fiebre y se autolimita más rápido. Esta fiebre de estos cuadros son temperaturas que llegan más o menos 38 y medio grados,
que se pueden presentar los 3 primeros días. Es esperado y puedes estar tranquila que esa fiebre puede durar 2, 3 días. Más allá de 4 días, de 3 días, ya póngale, y fiebres demasiado frecuentes, que por ejemplo tú le diste el acetaminofén o el medicamento que le hayas dado para la fiebre y a las 2 horas el niño vuelve a tener fiebre o no le baja completamente, o son temperaturas que son muy altas, de 39 para arriba, que no bajan fácilmente después del 3er día, estos niños hay que hacerlos ver, porque eso sí puede indicar que él ya puede estar teniendo una complicación de su resfriado común, o sea, una complicación respiratoria que generalmente son las otitis media, especialmente en niños que no son amamantados, hacen 5 veces más otitis que los que son amamantados, o otro tipo de complicaciones ya de la vía respiratoria baja. Entonces, más de 3 días de fiebre es momento de consulta. Muy bien. Nos están haciendo preguntas sobre, creo que como los mitos de los remedios caseros. Dijimos que no hay suficiente evidencia para hablar que la vitamina C o el caldo de pollo son una herramienta para mejorar la gripe, pero hablemos que remedios caseros sí son recomendables o no para los bebés cuando están con catarro. Bueno, algunas medicaciones de tipo alternativo que hoy en día las utilizan mucho pueden ser útiles, las medicaciones alternativas. Pero básicamente lo casero que yo diría es limpiar su naricita, aumentarle la cantidad de líquidos, esos son inclusive remedios caseros. Lo que estamos hablando aquí de otras cosas, como a veces hablan de la equinacia, del caldo de pollo. El caldo de pollo sirve porque tiene sodio y tiene agua, tiene sal y tiene agua, entonces igual sirve. Bueno, todo lo que usted pueda hacer con sentido común, sin automedicarse, es útil. Aleayo nos está preguntando, ¿cómo diferenciar un resfriado común de una infección respiratoria? Un resfriado común es una infección respiratoria de tipo viral, o sea, producida por un virus, que es el rinovirus, pero que se localiza más, es una infección respiratoria viral alta, que tiene un tiempo de incubación de más o menos 3 días, y que se autolimita. Ya hablar de infección respiratoria viral complicada, gripa, influenza, son otros temas, son como gripas complicadas, digamos, que ya pasan a ser mayores, que tienen compromiso de otros órganos, que pueden tener afección ya de la vía respiratoria baja, como es pulmonar, la bronquiolitis, las neumonías. Eso ya son cosas más complicadas, pero el catarro común es algo de congestión nasal, de fiebre que dura pocos días, baja un poco el apetito, el niño está inquieto, pero va a pasar fácilmente. Doctora, nos preguntan si secreciones en los ojos pueden ser un síntoma de resfriado común. Bueno, la coriza, coriza es congestión nasal, congestión en los ojos, a veces forma parte del resfriado común, pero la conjuntivitis como tal, digamos, generalmente son virales también y podrían estar asociadas. Sin embargo, ya ahí estamos hablando de otro tipo de virus, como el adenovirus, que son más fuertes, y ahí lo que tienes que hacer es lavar básicamente con suelito fisiológico los ojitos y estar pendiente, porque si aumenta mucho, si la secreción es muy verde, pues debes consultar. Eso es algo que no debes manejar, automedicarte tú misma para echarle gotas o eso debe consultarse con el médico. Les queremos recordar a todas, nos vuelven a hacer esta pregunta muy frecuente. La doctora dice que sí es muy recomendable bañar a los niños cuando están resfriados, que sí los ayuda a mejorar su congestión nasal. ¿Cómo podemos mejorar las defensas? Dijimos que con una buena nutrición y con mantenernos muy bien hidratados, preferiblemente con leche materna, limpiando muy bien, lavándonos muy bien las manos todo el tiempo y manteniendo ambientes húmedos, y también previniendo con los lavados nasales.
¿Está bien, doctora? ¿Alguna otra Sí. recomendación para aumentar las defensas en los niños? No, lo que digo, no hay que exponerse a tabaquismo, los ambientes de hoy en día son muy contaminados. Muy Preferiblemente esos días no llevarlos a jardín para tener el ambiente en la casa más tranquilos, sin menos gente enferma. Básicamente, y las vacunas, ¿no? Los niños tienen que estar muy bien vacunados, también hemos hablado de eso, tienen que tener esquemas completos de vacunas, todo eso más da más defensa. Perfecto, entonces ya tenemos las recomendaciones de la doctora. Sabemos que no es necesario usar medicamentos ni comprar medicamentos de venta libre, manteniendo a los niños hidratados, bien nutridos, con leche materna preferiblemente, haciendo sus lavados nasales, manteniendo ambientes húmedos, cuidándolos que no se expongan a la contaminación, al cigarrillo. Podemos evitar, prevenir y tratar los resfriados comunes. Doctora, dijimos que como son resfriados comunes, no podemos evitar que se enfermen porque es algo que va a pasar. Sí. Entonces lo mejor es estar preparados y saber cómo tratarlos. Nos están preguntando sobre otras enfermedades en los bebés que han tenido como bronquitis o asma, si los lavados nasales afectan en alguna medida que los bebés tengan estas enfermedades. Bueno, si entiendo bien la pregunta, no sé si es claro, tú estás diciendo si los lavados nasales afectan ¿qué? ¿En forma positiva o negativa? ¿Alguna contraindicación que un bebé Ah, ya tenga asma o que tenga bronquitis? No, para nada. Generalmente no, porque los niños que tienen bronquitis, aunque la infección es más de tipo de infección respiratoria baja, viral, todo ha entrado por la nariz. O sea, inicialmente el cuadro es de vía respiratoria alta y luego viene a complicarse con un cuadro de vías respiratorias bajas. Al contrario, utilizar el suero fisiológico nasal en estas enfermedades también nos ayuda mucho porque lo que tú haces es que aumentas la mucosa nasal, disminuyes la inflamación con el suerito y el niño puede respirar más por la nariz, por lo tanto va a calentar el aire que entra por nariz se calienta a nivel de senos paranasales y el aire que entra a tráquea y a los bronquios va a ser un aire que no es frío. Cuando el niño está muy tapado la nariz y respira por la boca, el aire que entra directo y entra frío. Y eso es un estímulo para hacerlo toser aún más. O sea, mantener bien despejada la vía respiratoria alta, o sea, la nariz, es parte fundamental del tratamiento de pacientes que así tengan neumonía o infecciones respiratorias bajas. No está contraindicado, al contrario, está indicado porque muchas veces la tos no se presenta solamente por el cuadro bajo, sino es muchas veces, y le aseguro que gran parte de las veces es porque o tiene escurrimiento de la nariz hacia atrás o porque está tapado en la nariz y se defiende tosiendo. Entonces, mantener aireada la nariz, bien ventiladita y humectada es parte del tratamiento también de esas patologías. Doctora, hablamos de tener el ambiente húmedo con vaporizaciones. Nos están preguntando que las vaporizaciones con eucalipto o con sábila. Sí, es una pregunta muy interesante. Generalmente solamente el aguasal debe ser la vaporización, únicamente aguasal, porque el eucalipto y todas estas otras sustancias, si son niños alérgicos, es digamos que un estímulo más para empeorar las cosas. Y los vaporizadores están hechos solamente para utilizar con agua y sal. De hecho, eso es suficiente para humectar el ambiente externo. No pongan mentol, no pongan eucalipto, porque pueden ser irritantes adicionales. Sobre todo en niños que tienen de fondo un fondo alérgico como rinitis o asma, no están indicados. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Doctora, hagamos un resumen general de este tema. Hablamos que el resfriado común, como su nombre lo indica, es una enfermedad que se presenta comúnmente en todos, que puede ser debido a causas ambientales, también climáticas, y porque es una enfermedad viral, se contagia entre las personas. Hablamos que el tratamiento debe ser exclusivamente manteniendo hidratados a nuestros bebés con leche materna. ¿Con qué más podemos hidratar a los bebés? ¿Qué es recomendable?
Con agüita también pueden tomar o con jugos. Ya les decía que depende de la edad, ¿no? Si el niño ya fue ablactado o no, porque si es un recién nacido no le vas a dar jugos ni nada de eso, solamente la leche materna es suficiente porque el contenido hídrico de leche materna es bastante alto, es un porcentaje bastante alto, es suficiente la cantidad de líquido que la mamá le pasa a través de la leche materna, por eso la mamá lo debe lactar con más frecuencia para que le pase más líquido. Los niños más grandes pueden hidratarse con agua. El agua es el mejor mucolítico que hay. El agua es el mejor mucolítico, quiere decir que desbarata el moco, que desbarata la flema, ¿sí? Y bueno, pueden tomar jugos, gaseosas yo no las recomiendo, realmente los niños pequeños no tienen ningún utilidad. Bueno, hablamos también no debemos comprar medicamentos de venta libre. La idea es mejorarlos con sueros nasales y sueros fisiológicos. Sí, yo pienso que ese es un mensaje que debe quedar muy claro. Tú puedes adquirir suero fisiológico nasal, que vienen en esos frasquitos con los dispositivos adecuados para la aplicación, son de venta libre y los puedes adquirir. Bueno, si te asesoras por el pediatra de cuál escoger, aún mejor. Pero los demás medicamentos, comprar antihistamínicos, comprar antigripales, comprar antibióticos, no tienen ni debe ocurrir en niños, no deben automedicarse, no es necesario porque el estado catarral es una enfermedad que se autolimita, recuerden eso. Manejarlo en casa es posible, evita menos idas a urgencias. Lo que hace que una mamá termine en urgencias a veces es la angustia del moco, que el moco está verde, que no le quitó la gripa de un día para otro, pero si usted tiene conocimiento y recuerda que esto se autolimita, vas a poderlo manejar en casa. Bueno, doctora, vamos a recordarles a las mamás las sugerencias que tenemos en el uso de estos sueros nasales, que es la aplicación, que sea en spray, que no sea en jeringa ni en bolsa para que no se contamine. Sí, eso es importante. Y la humectación de estas soluciones. ¿Qué otras recomendaciones hay para los sueros, para escoger estos sueros? Bueno, pues básicamente son que sean sueros reconocidos, de buenas marcas, eso es bien importante, por eso les digo que si pueden comentarle a su paciente cuál es el suero que el pediatra preferiría, pues es mejor, pues que tenga la válvula, que tenga que sean frascos pequeños, generalmente contienen 30 mililitros más o menos. Yo creo que eso sería básicamente. Recuerden que cada vez que lo utilicen pues se puede limpiar el pico de la atomización, no hay necesidad de estarlo destapando para limpiarlo porque la valvulita no va a permitir que se contamine. Y bueno, yo creo que básicamente sería eso. Perfecto. Otra conclusión de muchas preguntas que nos hicieron es que está bien bañar a los bebés mientras tienen gripa y lo más importante es la buena nutrición para que ellos tengan defensas. Sí, y aquí quisiera como mandarle un mensaje a las abuelitas, las abuelas son como las que más miedo tienen de bañar a los bebés. Yo recibo muchos pacientes en el consultorio que llevan 8 días sin que los bañen, que porque el miedo a que se enfermen más. Esto es bastante frecuente, pierdan ese miedo. Por supuesto, yo vuelvo y hablo del sentido común que tienen las mamás. Uno puede bañar su bebé, así haya invierno, pero por supuesto en un sitio cerrado, en el mismo baño, lo bañas, baños cortos, lavándole la cabecita para que suelten el moco, y tan pronto termines de bañar un baño corto, le pones su toalla encima, lo secas rápido, el secado rápido y vestirlo. En sitios cerrados, no en sitios abiertos, pero bañarlo se puede hacer. Quiero mandar ese mensaje a las abuelas que colaboran tanto en la crianza de los niños. Perfecto. Doctora, todas las mamás de la comunidad nos están dando las gracias. Gracias por su tiempo, por todas las respuestas que nos dio tan importantes. Ojalá les haya servido.